¿Qué opinarías si te digo que puedes empezar a invertir desde 30,000, 50,000 o 100,000 pesos? ¿Me creerías? Pues en este video te voy a mostrar plataformas y estrategias para que inviertas con poco dinero, con menos de 200,000 pesos. Recuerda antes que nada que te estaré mostrando estrategias muy interesantes y cuántas son las rentabilidades promedio de estas oportunidades. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Hace muchos años, para lograr hacer inversiones de cualquier tipo, las personas necesitaban mucho dinero, ¿sí? Pero hoy en día eso ha cambiado. Y en este canal te he estado mencionando diferentes plataformas en las cuales tú puedes llegar a hacer inversiones. Pero hoy voy a resumirlo con aquellas plataformas que puedes invertir con menos de 200,000 pesos. Imagínate, voy a mostrarte cada una de ellas para que conozcas rápidamente cómo poner a multiplicar tu dinero. La primera de ellas es Tiva. Te he hablado ya en varias ocasiones de ella porque esta plataforma la puedes usar primero desde tu celular, puedes hacer inversiones desde 30,000 pesos. Recuerda que si utilizas mi código e inviertes más de 100,000, vas a recibir a hoy 2,000 pesos adicionales por tu inversión. Entonces ahí ya puedes ganarte un poquito de dinero. Y esta plataforma tú puedes hacer diferentes tipos de inversiones. CDTs digitales, fondos de inversión colectiva, portafolios personalizados, pronto van a entrar acciones y estos fondos pueden ser locales o internacionales. Es decir, si tú quieres hacer inversiones en dólares, tú puedes buscar el fondo de acciones en dólares, ¿sí? O acciones globales. Entonces, este tipo de plataformas es bastante útil. ¿Cómo haces para registrarte en Tiva? Es bastante sencillo. Desde tu celular lo que vas a hacer es crear un usuario con tu correo electrónico, número de celular. Haces el proceso de verificación con tu cédula, registro facial y todos los procesos de verificación tradicionales que tienes hoy en día. ¿Listo? Te van a hacer un proceso de consulta de tu perfil de riesgo y esto es fundamental. Recuerda, antes que nada, que ninguna de las plataformas que voy a presentar aquí, primero me pagan a mí algo por recomendarlas o ponerlas a tu disposición y adicionalmente que realmente ninguna es una recomendación para que tú inviertas en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque es que tienes que tú analizar cuál es tu perfil de riesgo primero. Tienes que analizar cuáles son tus fuentes de ingreso, cuánto quieres poner para invertir, cuál es el plazo que necesitas, cuándo necesitas el dinero, ¿sí? Todo ese tipo de cosas tienes que preguntártelo muy bien. Entonces en Tiva vas a tener diferentes perfiles de riesgo y acorde a ese perfil de riesgo que la misma plataforma te va a recomendar, te va a indicar, por ejemplo, cuáles son los portafolios más adecuados para ti. Entonces, en Tiva, ¿qué vas a tener? Rentabilidades fijas a través de los CDTs y rentabilidades variables a través de los fondos. Un CDT en Tiva a hoy está rentando más o menos entre un 12 a un 13%. Y los portafolios de renta variable en los últimos meses realmente es muy diferente el rango. Hay portafolios que están rentando un 10, un 12 y hay otros que están rentando por encima del 20. Recuerda, la ley de las finanzas, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si tú quieres obtener altas rentabilidades es porque estás asumiendo alto riesgo en tus inversiones. La segunda opción de inversión son los CDTs. Recuerda que yo he hecho varios videos en vivo e incluso mencionando aquí, te voy a dejar el link de mi último video de CDTs, donde mencionaba que hoy en día los CDTs, pues hay diferentes estrategias para que tú puedas llegar a cotizar de forma gratuita tu CDT. Ahora, ¿desde qué monto tú puedes invertir en CDTs? Generalmente los puedes hacer desde 100,000 pesos. Imagínate, con 100,000 pesos ya puedes empezar a invertir en CDT. Pero ten presente que en los CDTs el monto sí te puede llegar a afectar cuánta rentabilidad te pueden llegar a pagar. Hemos encontrado CDTs en las últimas semanas, meses, de más o menos un 15%, los que mejor están pagando, obviamente a montos un poco más altos que 100,000 pesos. Pero pues realmente tú puedes poner el dinero que tú quieras. Una pregunta que siempre me hacen con los CDTs, Brian, ¿cuántos CDTs yo puedo llegar a abrir? Tú puedes abrir cuántos CDTs tú quieras realmente y lo puedes abrir en diferentes entidades financieras a diferentes plazos. Por ejemplo, recuerda el último video también que hablé de los fondos de emergencia, donde yo te decía que si tú quieres puedes abrir CDT cada mes, ¿sí? Entonces es una estrategia para que tú pongas a multiplicar tu dinero. Entonces un CDT desde 100,000 pesos es completamente viable. Recuerda que tenemos una alianza con la gente de CDTeando, donde con ellos te van a permitir hacer una cotización gratuita con diferentes entidades financieras para ver si
consigues una mejor tasa que la que encuentras en el mercado. Generalmente les ha ido muy bien. La tercera opción para que puedas poner tu dinero a invertir con pocos recursos, con menos de 200,000 pesos, es Happy. Es una plataforma de inversión en renta variable, acciones, criptomonedas, monedas, es decir, puedes comprar dólar, euro, entre muchos más, y es completamente digital. Tú la puedes llegar a hacer desde tu celular. Recuerda también, aquí te voy a dejar el link del video donde hice el análisis de Happy, donde prácticamente con $5 tú puedes hacer compras de acciones o fracciones de dólar. Por ejemplo, te mostré que tú podrías comprar con $5 una parte de la acción de Apple. La acción de Apple generalmente está por encima de los $150, pero aquí con $5 tú puedes comprar una parte de una acción en una empresa multinacional. Una pregunta que siempre me hacen con este tipo de plataformas es: ¿Happy está regulada? Sí, Happy es una de las plataformas que se encuentran reguladas para hacer compras, ventas de acciones, ETFs, criptomonedas, ¿listo? Es una plataforma regulada en Estados Unidos y tú la puedes llegar a utilizar en cualquier parte del país o incluso de otros países, ¿listo? Porque realmente está enfocada para que los usuarios de Latinoamérica puedan hacer la compra de acciones del mercado americano. Entonces tú puedes comprar acciones de Microsoft, de Apple, de 3M, entre cualquier otra acción que tengas en marcha. Siempre ten presente que pues tú debes evaluar cuál es tu estrategia si quieres comprar acciones, ¿sí? Porque obviamente las acciones te pueden generar rentabilidades a través o de los dividendos o de la valorización de la acción, ¿sí? En general, el mercado estos últimos meses ha estado bien interesante porque hemos tenido muy buenas valorizaciones. Un promedio de la rentabilidad del mercado americano es del 10% efectivo anual. Brian, ¿y qué otras estrategias hay si, por ejemplo, yo no sé mucho de bolsa, eso de las acciones, de los fondos? Antes que nada, recuerda que en mi canal, si no te has suscrito, suscríbete, pon la campanita para que de esta forma nos apoyes aquí en este desarrollo de contenido y podamos llegar a muchas más personas. Te espero aquí suscrito, suscríbete. Entonces, si no sabes de este tipo de mercados, hay otras opciones. Fíjate que tienes, por ejemplo, los CDTs. O te va a mencionar aquí la siguiente plataforma que es Atucenso o Ascenso, que es su nombre real. Es una plataforma que hace parte de la Bolsa de Valores de Colombia. Ay, pero entonces esto es inversión en acciones. No, aquí lo que tú estás haciendo es prestar plata, ¿sí? Se conoce como crowdlending o crowdfunding, donde tú lo que haces es que le prestas plata a una empresa que necesita recursos. La Bolsa de Valores de Colombia, a través de Atucenso, se encarga de evaluar la empresa y poner en la plataforma empresas que están interesadas en obtener recursos. Brian, ¿y desde cuánto valor yo puedo invertir en ese tipo de empresas y prestarles plata a ellos? Desde 200,000 pesos. Las rentabilidades en Atucenso son más o menos entre un 14 a un 19%. Las últimas ofertas que han salido han estado más o menos en esos rangos. Tú tienes la posibilidad, como te lo dije, de invertir desde 200,000 pesos. Los plazos son variables. Hay algunas empresas que tienen plazos para pagar tu inversión y tu ganancia más o menos hasta 36 meses. Algunas son 12, 24. Entonces, tú en la plataforma lo que tienes que hacer es primero registrarte, lo haces similar a como lo hemos hablado anteriormente, creas un usuario con tu correo, tu información personal. Tienes que de pronto subir algunos documentos para que validen tu identidad y posterior a eso activas ya tu cuenta. Tú puedes hacer el depósito y mantener el depósito allí en tu saldo de Atucenso. ¿Por qué te hago esta recomendación? Porque lo que pasa en Ascenso es que las ofertas se van muy rápido. A veces llegan ofertas que necesitan 300 millones de pesos, 1.000 millones de pesos y en un día, 2 días ya se acabaron. Entonces, si no tienes el dinero allí, pues puedes perder esa oportunidad. Entonces, es una recomendación por si quieres llegar a invertir en Ascenso, mira muy bien las condiciones, mira los riesgos. En todas las plataformas que te estoy mencionando tienes que analizar los riesgos. Yo hice un análisis de Ascenso también, lo puedes encontrar en mis videos de inversiones, donde yo mencionaba pues cuáles eran las ventajas y desventajas de este tipo de plataformas. Si me sigues en mis redes, te he mostrado en varias ocasiones en Instagram cómo yo he recibido los pagos de algunas de las inversiones que hemos hecho en Ascenso. ¿Listo? Tú puedes llegar a poner a multiplicar tu dinero. ¿Cómo? Una vez recibas tu dinero de tus inversiones, tú puedes poner ese mismo dinero en otras inversiones. ¿Listo? Esta es la magia de las inversiones y el interés compuesto. Tengo muchas personas que hacen parte de mis asesorías personalizadas. Si estás interesado, simplemente contáctame a través de mis redes sociales. Y estas personas han empezado a hacer este tipo de inversiones, donde sin necesidad de ganar un montón de dinero, porque aquí lo que yo quiero es ayudarte a ti, persona, digamos que de
recursos normales, ¿sí? No estoy hablando aquí con personas que tienen que ganar miles y miles de millones de pesos, sino que cualquier persona hoy en día puede hacer inversiones. Y te voy a mencionar la última plataforma para que lo puedas hacer. La última plataforma es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, salió hace más o menos unos 6 meses al mercado, que se llama Bloom. ¿Listo? Es una plataforma que podríamos decir que es la competencia de Ascenso. ¿Listo? Se encarga también de buscar recursos para empresas, para proyectos, para financiar sus inversiones. Esta empresa, de igual forma que Ascenso, se encarga de que tú puedas llegar a tener un abanico de alternativas para invertir. Brian, ¿y en Bloom con cuánto dinero yo podría llegar a invertir? Adivina, desde 50,000 pesos puedes invertir en Bloom. ¿Y las rentabilidades en Bloom de cuánto están más o menos? Están entre un 16 a un 19%. Hubo una inicial que estuvo por encima del 20%, pero como te digo, aquí es un poquito tener presente que tú estás asumiendo un riesgo al prestarle dinero a una entidad, ¿sí? Hay unas garantías, sí, en este tipo de entidades hay unas garantías, pero esas garantías no te cubren el 100% de la deuda. Eso aplica tanto para Ascenso como para Bloom. Entonces, ¿hay un riesgo? Sí, recuerdan, todas las inversiones hay un riesgo. Tú tienes que tener presente que hoy en día, cualquier inversión que hagas, debes conocer los riesgos. Si quieres que haga un análisis completo sobre Bloom y que pongamos la plata allí, que pongamos unos recursos, ponlo en los comentarios, escribe la palabra inversión y haré un video haciendo todo el análisis de Bloom. ¿Vale la pena invertir en esta plataforma? ¿Qué opino sobre ella? ¿Cuáles son los riesgos? Ponlo aquí en los comentarios. Como acabas de ver, te mostré 5 plataformas para que puedas invertir con menos de 200,000 pesos en la gran mayoría de ellas. De una forma fácil, sencilla, la gran mayoría las puedes hacer desde tu celular. Ten presente y ten mucho cuidado. Hoy en día están abundando las estafas. Hace poco salió una noticia sobre una sociedad ganadera que estafó a más de 1,000 personas con más de 600,000 millones de pesos que captaron. Entonces, ten mucho cuidado, analiza muy bien las inversiones que tú realizas, los plazos, los montos, las garantías. Y antes que nada, una recomendación importante, no pongas dinero que no tienes a invertir. No te endeudes para invertir, ¿sí? Porque si no te puede pasar lo que a muchas personas les pasó con esas famosas plataformas de Omega Pro, de GoArbit y ahora la que se llama nueva Go. ¿Listo? Entonces, ojo, son estafas. Ten mucho cuidado. Entonces, analiza muy bien, revisa quiénes la supervisan, no pongas todo tu dinero, analiza tu perfil de riesgo, edúcate, eso es fundamental. También ten presente cuáles son los riesgos, los plazos y las garantías de cada una de las inversiones. Esto es fundamental. Recuerda que antes que nada, estos videos son informativos, no son una recomendación para que tú inviertas nada. También ten presente que si, por ejemplo, no tienes recursos en este momento para empezar a invertir, tú dices, Brian, es que realmente ni siquiera tengo los 30,000, los 50,000, los 100,000, los 200,000 pesos. Yo hice una masterclass donde hablé de cómo disminuir las deudas, de cómo salir de deudas. Si te la perdiste, búscala aquí en mi canal, donde tú puedes conocer pues cuáles son las estrategias para que puedas mejorar esas deudas y empieces a tener recursos y puedas empezar a invertir si así lo quieres. Recuerda antes que nada que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Chao, chao.